ganarte. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Nos da mucho gusto poder saludarles en esta mañana. Ex procurador y ex fiscal general de la República del Ecuador, y al señor doctor Marcelo, ¿qué digo? Marcelo Ortiz. Esa es la cosa, es que me tienen, mire usted, con dos agendas. En la una luce el doctor y ex contralor del Estado, también el doctor Merlo, con el doctor Medina, o a la inversa, el doctor Medina con el doctor Merlo. Y aquí me ponen y dicen, el refuerzo fundamental, el centro delantero, es el señor doctor René Ortiz, ex ministro de Energía, funcionario importante de la Organización Internacional de Petróleos, y queremos satisfacer los anhelos de orientación e información de la colectividad, porque hay una de fases increíblemente significativas, como esta por la presencia del señor presidente y este anuncio del presidente Moreno de querer suscribir en Chile una especie de TLC, para usar las expresiones de comparación de mi compañero Milton Márquez. ¿Es un bilateral significativo, doctor Ortiz? ¿Cómo le entiende usted, cómo le sintoniza el proyecto? Buenos días, Gonzalo. Me complace muchísimo saludarle, agradecerle por su invitación, saludar a mis distinguidos contertulios en esta mañana y comentarle que sí, la expresión que usted utilizó es correcta. Sí. Es un TLC, es una aproximación y uno más. Si no estoy equivocado, Chile creo que es el país que lleva la delantera en esto. Tiene firmados más o menos 92 convenios de comercio, es decir, casi todos los países, o digamos, de los 196 miembros de la ONU, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, 92 países tienen acuerdos de esta naturaleza, arancelarios. Ahí hay una enorme preocupación, en los acuerdos arancelarios hay una enorme preocupación por el consumidor, porque el que se va a beneficiar de estos acuerdos somos nosotros, porque van a bajar los precios. Y hemos visto los resultados ahora recientemente desde que se ha aplicado el acuerdo con la Unión Europea. Todo ha bajado, todo es increíble. Por supuesto, teníamos la impresión de que todos los productos que venían de Europa son carísimos, y son carísimos, sí. Pero ya han caído los precios, y los precios, por ejemplo, de los automotores, impresionante cómo han ido bajando. El problema de las ciudades ecuatorianas es que no eligen alcaldes a la altura de la cantidad de vehículos que los señores alcaldes nuevos y viejos permiten que circulen en las rutas. ¿A usted qué le parece lo que yo digo, doctor Merlo? Bueno. Así es, ¿no? Definitivamente, buenos días a todos. Estoy sorprendiéndoles con algunas interrogantes, no del menú, muy bien, más o menos, no del menú de ustedes, pero que es del menú ciudadano, que es lo importante. Sí, usted hace una pregunta importantísima, Gonzalo. La verdad es que el parque automotor ecuatoriano es inmenso. En todas las ciudades. En todas las y ciudades. Poblaciones. Nosotros solamente en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos
alrededor de 650,000 vehículos. Imagínense ustedes. Y en la ciudad de Quito, que se dice que tiene 8,000 kilómetros de vías, la suma de las calles de Quito son 8,000 kilómetros. Y no obstante, pues hay momentos en que para moverse de un sitio a otro realmente toma demasiado tiempo. Y claro, lo más grave de todo es que se incumple una disposición que se la dictó, y René recordará, y Gustavo más aún, con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea cuando fue presidente de la República, ¿no? Una disposición por la cual, para por lo menos disminuir radicalmente la circulación de los vehículos oficiales, se dispuso que en las entidades públicas y en las organizaciones, en cualquier entidad, solamente habrán a disposición de la entidad 2 vehículos. Uno para la máxima autoridad y otro para el segundo. Hecha la ley, hecha la trampa. De repente dijeron, a ver, entonces la máxima autoridad es el Consejo. Entonces, claro, 21 vehículos para los concejales y el otro vehículo para los directores. Definitivamente, pues, la situación esta de la congestión que tenemos y del exceso de vehículos oficiales, se dice que solamente a nivel del Estado ecuatoriano, sin sumar el Estado central, había alrededor de 73,000 vehículos. Alguna norma de austeridad dijo que se vaya bajando, pero es realmente grave. Ahora, lo que decía René, evidentemente los tratados de libre comercio parten de un concepto, Gonzalo, que sí es importante que usted aquí en el día a día lo remarque. Estamos en un mundo globalizado. Sí. Y entonces, al consumidor en cualquier parte del mundo, ¿qué le interesa? Obtener bienes y servicios en las mejores condiciones, de precios, de calidad y de oportunidad. Esa es la regla de oro. Un tratado de libre comercio que apertura lo conoceremos por versión de ustedes mismos, luego de esta cadena que nos acaba de ordenar la Presidencia de la República y su Secretaría de Comunicación, ahora elevada a la categoría de Ministerio de la Comunicación. Ecuador y Chile acordaron profundizar y fortalecer su relación bilateral. El presidente de la República, Lenín Moreno, y su par de Chile, Sebastián Piñera, pasaron revista en Santiago a los avances registrados en 6 ejes temáticos: integración económica, seguridad, ambiente, desarrollo social, derechos humanos, vivienda e infraestructura. Los dos mandatarios anunciaron la negociación de un amplio acuerdo comercial que potencia el intercambio de bienes, servicios y capitales entre sus dos economías. Moreno y Piñera lideraron en el Palacio de la Moneda el 5º Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador. En la principal instancia de diálogo político y diplomático entre los dos países, se acordó iniciativas y compromisos de mutuo interés para la agenda bilateral. El resultado general de la cita fue una agenda de mutuo beneficio y entendimiento, que da cuenta de la histórica relación y los lazos existentes. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. Soy cariñoso de un pueblo que realmente estima, ama la integración y que está a la expectativa de las buenas noticias como esta que me manifiesta el querido amigo presidente Sebastián Piñera, de que vamos a recibir todo el apoyo por parte de Chile para poder integrarnos plenamente a la Alianza del Pacífico, lo cual, lo conversábamos hace un momento, no puede ser de otra manera, porque vivimos en un mundo globalizado en el cual estar aislado es extremadamente peligroso. Además, podemos tener cooperación, ayuda mutua permanente, la cual va a ayudar, pues, sin duda alguna, principalmente a los sectores más sensibles de la sociedad. Al término de la reunión ministerial y presidencial, Quito y Santiago informaron que negociarán un acuerdo comercial que permita enfrentar y aglutinar el dinamismo que ha alcanzado las relaciones de sus economías y las nuevas modalidades de intercambio, como el comercio transfronterizo de servicios. Una delegación de Chile visitará Quito a fines de este mes para emprender las negociaciones del acuerdo comercial. Sebastián Piñera, presidente de Chile. Acordado con el presidente
Lenín Moreno, avanzar formalmente en negociar un acuerdo comercial y tener por fin un tratado de libre comercio entre ambos países. El total apoyo de Chile para que Ecuador esté donde, en mi opinión, siempre debió haber estado. Primero como miembro asociado, pero pronto como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, porque es y siempre ha sido parte de la Alianza del Pacífico y lo esperamos con los brazos abiertos. Actualmente Chile y Ecuador rigen sus relaciones a través de un acuerdo de complementación económica vigente desde 1995. El intercambio comercial binacional alcanzó los $2.000 millones en el 2018, pero existen proyecciones de ampliarlo con la vigencia del nuevo acuerdo. Yuri Parreño, ministro subrogante de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador. Específicamente este 25, 26 y 27 de junio hay una delegación chilena que nos visita en el Ecuador para avanzar en las diferentes mesas de diálogo y de negociación. Chile es un gran socio comercial para nosotros. Todo lo que tiene que ver con exportaciones e importaciones tenemos importante relación comercial desde hace muchos años. Por otro lado, es un gran socio del cual tenemos mucho que aprender, así como el cual tenemos mucho que cooperar también. Ahora hemos firmado acuerdos como el de cooperación para MIPYMES, EPS y pequeños empresarios que nos va a servir de mucho, en donde vamos a aprender de cooperativismo, pero del nuevo cooperativismo que nos va a llevar a que nuestro país también entre en esta nueva onda y nos ayude a progresar a los sectores más pequeños para que puedan organizarse y seguir adelante. El quinto Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador incluyó la suscripción de 21 convenios que incluyeron 100 compromisos. En materia minera, Moreno y Piñera celebraron el acuerdo entre Coldeco de Chile y Enami EP de Ecuador para vializar el proyecto de cobre Yurimagua, ubicado en la provincia de Imbabura. Las dos empresas conformarán una empresa conjunta en los próximos días, abriendo paso a la inversión de 250 millones en la fase de exploración y factibilidad. Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables del Ecuador. Tenemos ya avanzado el proyecto con la empresa nacional minera Codelco para el desarrollo de Yurimagua. En los próximos días se firmará la sociedad anónima en el país. La inversión inicial son de alrededor de 250 millones para la fase de exploración y factibilidad. Posteriormente, cuando se determine efectivamente la cantidad de recursos que se encuentran ahí, entraremos ya a la fase de exploración y ahí sí la inversión puede ser muchísimo mayor, por encima de los $3.000 millones. Igualmente en temas de telecomunicaciones, Ecuador y Chile acordaron intercambiar experiencias y conocimientos en materias como el cierre de la brecha digital, la televisión digital y la ampliación de servicios en zonas fronterizas o de menor desarrollo económico social relativo. Además, se firmaron convenios en temas de cultura, producción audiovisual, salud, desarrollo urbano, justicia, producción, lucha contra la corrupción. Gloria Hood, ministra de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. Ecuador, tanto como Chile, están interesados en un desarrollo digital activo. Vamos a, nosotros por lo menos, transmitir la experiencia que hemos tenido en los desarrollos, en cerrar brechas digitales, en avanzar en televisión digital, en la cobertura de fibra óptica, que es una conversación que hemos tenido sobre la posibilidad de que nuestra conexión, que estamos planificando desde Chile hasta los países asiáticos, tenga también alguna integración con Ecuador en términos del uso de esa fibra. Así que son ámbitos muy diversos, principalmente relacionados con la posibilidad de que nuestros dos países avancen aceleradamente al mundo digital. En este universo igualmente destacaron la decisión de permitir el reconocimiento de licencias de conducir, homologación de títulos profesionales superiores e intercambio de experiencias en certificaciones laborales para mejorar la empleabilidad en los dos países. Ecuador y Chile acordaron además el fomento del desarrollo sostenible y la cooperación en la conservación, protección y mejora del medio ambiente a través de la cooperación y apoyo mutuo. Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente de Chile. En temas de energías limpias, que es la transformación que tenemos que hacer en pos de la acción climática, una temática muy relevante es la complementariedad de las fuentes energéticas de Ecuador y Chile. Chile tiene uno de los mayores capitales naturales para la generación de energía solar, al contar con el desierto de Atacama. Y vemos, ¿verdad?, Ecuador, la riqueza que tiene para la generación de energías hidroeléctricas. Y justamente lo que tenemos que hacer es potenciar el desarrollo energético limpio en nuestros países. Rocío de Moreno, presidenta del Comité Plan Toda una Vida,
se reunió con Cecilia Morel, primera dama de Chile, con quien intercambió experiencias sobre trabajo de ambos países en beneficios de las personas con discapacidad. Como parte de la jornada visitaron el Instituto Teletón, el cual atiende al 97% de la población infanto-juvenil con discapacidad motora en este país. Rocío de Moreno, presidenta ad honorem del Comité Plan Toda una Vida. Estoy muy complacida, muy emocionada de estar aquí porque el trabajo para discapacidad es algo que lo tenemos en el corazón. El presidente de Ecuador y yo lo hacemos con mucho entusiasmo, siempre estamos atentos a aprender nuevas cosas, porque todos podemos compartir y juntos, como yo siempre lo digo, lo hacemos mejor. Con decisiones responsables, construimos un país para todos. El gobierno de todos. Parece que el problema es de todos, dijo alguien. ¿Cómo es el eslogan que enunciaron? El gobierno de todos. Parece que terminó la cadena. Bueno, señoras y señores, queremos ahora adentrarnos un poquito sin ninguna circunstancia que impida referirnos. Es San Viernes y tenemos un escenario pleno para poder hablar también de las complicaciones que tiene la capital de la República con su movilidad, y retomaremos este tema con estos ilustres invitados. Muchas gracias. Pero hoy tenemos que pedirle al doctor Medina, al doctor Merlo y al propio René Ortiz, a los tres caballeros que me honran con su compañía, que nos dediquemos este instante a analizar esta aspiración que tiene este régimen y la presidencia de Moreno de poder sintonizar cuál podría ser la metodología para afianzar una adecuada investigación y dar con el clavo en la... Doctor Merlo, usted que fue Contralor del Estado, nos hará la fineza de inaugurar esta especie de debate o de exposición de preocupaciones respecto a lo que nosotros queremos rescatar. ¿Qué precisiones debe buscar la Contraloría General del Estado en el caso especialmente de el escándalo Arroz Verde? Porque el desfile de escándalos lo pone la presidencia, lo ponen los enemigos del presidente de turno, lo pone la vindicta pública, lo pone el fiscal, lo pone el procurador, lo pone todo el mundo, pero el instante en que tenemos que debatir, descubrir, cada uno va por un ramal que se disipa, y ahí prácticamente el perdón y olvido se advierte ampuloso y viene a constituir otra página de frustración. El arroz verde tenemos que explicarlo con los siguientes titulares que usted estaba leyendo, doctor Merlo, en la prensa de esta mañana. Le dejamos con la audiencia. ¿Cómo cree usted, con su experiencia de ex-Contralor General del Estado, que deberíamos nosotros, digamos, generalizar esta verificación de si hubo fraudes, de qué magnitudes y todo lo demás en este desfile de corrupción que ha nucleado este episodio nuevamente de calamidad para nuestro país? ¿Es una calamidad económica? Desde luego. Y sobre todo es una calamidad moral. Moral, porque realmente las revelaciones que se desprenden a raíz de el conocimiento del portal Mil Hojas es algo realmente espeluznante. No precisamente solo por la cuantía, sino por la circunstancia de que los funcionarios de los más altos niveles del gobierno anterior, e incluso pues ya comienza a salpicar al actual gobierno, estén involucrados en 4 delitos como los ha predefinido la fiscal general, nuestra paisana: cohecho, sobornos, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos. Estábamos revisando anoche un poco de cifras de lo que viene ocurriendo en el país, y un primer dato es recordar, pues bueno, y enfatizar en las declaraciones que hizo el Contralor anoche respecto a que ha dispuesto
no están terminados los exámenes, que sean exámenes especiales. Primero, al Consejo Nacional Electoral. Porque no puede ser que existiendo un código de la democracia, una normativa precisa y contundente, de la que no puede escaparse absolutamente nadie, porque en el Código de la Democracia se establece quiénes pueden aportar a las campañas electorales. Usted, Gonzalo, conoce por ser directivo y empresario en esta emisora, en EXA-FM, etcétera, que los fondos asignados a las campañas electorales son monitoreados en la cuantía que le corresponde a cada partido y no pueden salirse de eso. Pero, ¿de dónde acá aparecen unos aportes que superan, pero salvajemente, ese monto, esas asignaciones, y se han desviado, pues, no solo aparentemente al fondo partidario, sino también al bolsillo de estos recolectores de recursos? Lo grave es que ahí están... Se autoproveyeron de elementos de búsqueda de recursos, legislaron y ellos mismos se aprobaron maneras y formas de poder gozar incluso de los dineros destinados a que haya un ejercicio electoral adecuado, correcto, más que todo ceñido a ley, ¿no? Claro, y viene un ejercicio totalmente desigual. Sí. Gustavo, que es un experto constitucionalista, estará de acuerdo conmigo que no puede haber una desigualdad tan salvaje entre los que están limitados por las disposiciones del Código de la Democracia, en donde se asignan recursos precisos en porcentajes adecuados, frente a lo que han dispuesto los que están ligados al gobierno de turno, cuando la ley establece en el artículo 360, Gonzalo, del Código de la Democracia, que hay fuentes de financiamiento prohibidas. Yo espero que la Contraloría no demore mucho en el examen, porque simplemente con aplicar el artículo 360 se prohíbe a las organizaciones políticas recibir directa o indirectamente aportes económicos de empresas estatales. Aquí está. Sí. De concesionarios de obras o servicios públicos propiedad del Estado, de congregaciones religiosas de cualquier empresa, de personas naturales o jurídicas que contraten con el Estado. Si estamos hablando de las grandes empresas de construcción, es prohibido recibir un centavo, ¿no? Las personas que no estén sujetas a estas restricciones pueden realizar donaciones. Yo he mencionado que me he dado cuenta que cuando reportero, hace muchos años, cuando comenzó mi oficio de reportero, estas empresas que acaban de ser mencionadas eran unas empresas honorables en manos de sus abuelos y de los padres de los actuales directivos o accionistas. Ahora me sorprende realmente, no quiero decir nombres, pero son empresas que han caído también en esta tentación. Ahora yo lo que le pido es que nos describa, doctor Medina, cuáles son las preocupaciones que debió tener el doctor Salvador, el Procurador General del Estado. Si hubiera sido su caso, el abogado del Estado, ¿qué misión tenía de preocuparse de estos gastos electorales? ¿O solamente es tarea del señor Contralor Pablo Celi, o el que usted estuviera a este momento en ese despacho, doctor Medina? Déjeme primero decir, Gonzalo, la satisfacción de compartir este panel con tan distinguidos amigos y ciudadanos, y que su preocupación se inscribe dentro de lo que yo llamaría un torrente de escándalos. Un torrente de escándalos que están produciendo, al menos desde mi perspectiva, una especie de ahogamiento de las instituciones de control y muy particularmente de la Fiscalía del Estado en la capacidad para poder indagar sobre este cúmulo
muy, pero muy cuantioso de acontecimientos. ¿Se han quitado facultades de ellos mismos o qué? No se han quitado facultades. Lo que ocurre es que el torrente, debo subrayar en este término, de demandas, el torrente de acontecimientos, como que se sale de la común actividad de esos órganos de control del Estado. Veo naturalmente a la Contraloría teniendo que hacer exámenes sobre una infinidad de acontecimientos. Veo a la Fiscalía teniendo que indagar sobre esa serie de hechos que podrían catalogarse como infracciones y determinar quiénes podrían ser los responsables de ellas. A eso me refiero en una suerte de ahogamiento. Esperemos naturalmente que los esfuerzos que de los titulares de esas instituciones del Estado vayan naturalmente conjurando esto que yo he llamado ahogamiento. Ahora, en lo que toca pero a su perdone, inquietud, pero ¿en qué consiste el ahogamiento? el cúmulo de cosas que llegan, y todas ellas, unas más complejas que otras, unas más sofisticadas que otras. O sea, más creativas. Diríamos desde el punto de vista de quienes podrían estar incursos en ellas, una habilidad precisamente para encontrar... Habilidad delictiva, pero por eso digo para una encontrar creatividad mecanismos, fuera de ley, pues, ¿no? Para encontrar mecanismos que den un viso de legalidad a estos acontecimientos. De ahí que vuelvo a repetir la complejidad de la responsabilidad que tienen estos órganos del control a los que me he referido, que no son los únicos, desde luego, porque en esta materia deben, de hecho, intervenir otras instituciones del Estado, porque todas ellas están obligadas a coordinar sus actividades en torno al esclarecimiento de los hechos y, naturalmente, a la consecución de la paz y del bien común en nuestro país. En sus la épocas, Procuraduría, doctor Merlo y doctor Medina, en sus épocas se ponían de acuerdo el Contralor y el Procurador para analizar adecuadamente, investigar y hacer un seguimiento adecuado de las contrataciones públicas y de toda forma de control simultáneo que la legislación ecuatoriana prevé, pero se alzan de hombros y uno se hace tuerto, otro se hace sordo, consumado, y entonces no oyen a nadie porque ha habido el billete de por medio o algo por el estilo. Qué pena decirlo, pero un poco eso es lo que ocurre, ¿no? Es decir, sin llegar a tomar ninguna participación, le compran el silencio. No se explica de otra manera, doctor Merlo. Bueno, desde luego que en nuestra época, y Gustavo conoce tanto como yo, que cualquiera de las tres entidades, sea la Contraloría, sea la Procuraduría o sea la Fiscalía, que iniciaba el conocimiento de un hecho, pues coordinaba la investigación para los efectos respectivos. En nuestra época, tanto la Procuraduría como la Contraloría dábamos nosotros dictámenes previos a la contratación, a las licitaciones. ¿Eso dice la ley? Y contratos. Decía. Le quitaron ya. Y el expresidente Correa tuvo la enfachatez, en presencia del Contralor, del excontralor prófugo, que en la fiesta de la Contraloría, realizada en diciembre del año 2008 en la Capilla del Hombre, Guayasamín, con el dedo le señala a unos dos auditores que estaban en segunda fila porque era una reunión de la Contraloría y dice: señores, ahí están fulano y mengano, no recuerdo en este momento los apellidos, que por ustedes yo tuve que ir a la Contraloría a discutir porque me estaban glosando, porque él fue empleado público en un proyecto del BID, Correa. Así es que, y el Contralor al lado no dijo nada, así es que
He dispuesto. Creo que trabajó en Sendes. En Sendes y después en el BID. En un programa del BID. Estaba sometido a la Contraloría. He dispuesto, y como había pues en Montecristi la disposición, ya sometimiento. Dijo, he dispuesto que se eliminen esos dictámenes. Sí. Y Gonzalo, usted aquí varias veces ha escuchado de muchísimos de los que concurrimos acá. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera para que se mande un proyecto de ley urgente para dejar sin efecto esa disposición? Porque los dictámenes previos, ¿qué permitían? Primero, hay un plazo de 15 días. No es que por eso se demoraban meses. Mentira. En un plazo de 15 días. Llegaba el proyecto de contrato, tanto a la Procuraduría como a la Contraloría. En la Contraloría se hacía el análisis económico, como es obvio, financiero, y en la Procuraduría el análisis jurídico. La capacidad de las partes, que se hayan observado los procedimientos adecuados en el proceso, porque todo... Usted atravesó algunas fiscalizaciones, doctor Ortiz, cuando fue ministro de Recursos Naturales, estoy recordando. Allí usted tuvo que responder también, obviamente, procesos de fiscalización constitucional que le llegaron. Y usted cumplió con esos detalles. ¿Qué había de bueno y de malo en esa legislación de esas épocas? No se puede decir que estaba mal. Era lo correcto. Pero ¿la aplicación era política o era muy bien planteada? Muy bien planteada. Estas instituciones estaban precisamente para hacer ese control previo. Es decir, si las instituciones del Estado estaban contratando con contratistas privados, tenían que seguir un rígido proceso legal, jurídico. Y lo que hacían cada una de estas instituciones al emitir un dictamen previo es: no se firme ese contrato mientras no se corrija esto, porque la Contraloría había encontrado, aquí está faltando esto. La Procuraduría había encontrado, aquí está faltando esto otro. Y entonces se corregían. Y mire, dentro de estos plazos... A tiempo la corrección, ¿no? Y todos estaban sujetos, incluidos los ministros, por supuesto, sujetos a este control previo. Esto era lo más importante. Entonces no había esa necesidad, entre comillas, de urgencia. Porque, como dice Marcelo, si solamente tenían 15 días los procuradores, los contralores para emitir sus propios dictámenes. Me falta un dictamen adicional en la industria petrolera. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de seguridad nacional, también emitía su informe. ¿Por qué? Porque las instalaciones industriales de la industria petrolera pues son de seguridad nacional, porque están sujetas a cualquier incidente. Y son sensibles a la inseguridad del Estado. Exactamente. Entonces, una afirmación de mi parte es: estaba bien. Perdone, siempre estuvo bien esto. ¿La fiscalización se politizó desde qué época? ¿O siempre? El opositor a un gobierno en vigencia se acuerda de todo, pues. Desde cuando nació el ministro o el potencial causante, digamos, de la infracción constitucional o legal. Sí, es que la fiscalización sí estaba presente. Siempre estuvo presente. O sea, y eso también está bien, pues. Claro. Así funcionan esta actividad era del Congreso Nacional. Ya. Y entonces, evidentemente, los ministros pasaban a ser sujetos de esta fiscalización, que, por supuesto, tenía sus ribetes políticos, aparte de los legales para los, llamemos, ministros, presidentes de las empresas estatales. Lo legal era bastante fácil, porque ya habían sido previamente y rigurosamente tratados en sus contratos. Entonces, era más una defensa de tipo político que legal. Esto era importante de resaltar. Entonces, estaban sujetos a esto. Entonces, el Congreso podía, desde el punto de vista político, enjuiciarlos.
y demandaban la presencia de los ministros con mucha frecuencia. Mi presencia en el Congreso Nacional era casi semanal. Entonces, algunos de los... Yo recuerdo quién era, creo que fue Henry informar Llanes. A las comisiones. Sí, en el Congreso. Creo que fue Henry Llanes, que era legislador por la izquierda democrática, que decía, a usted le vamos a tener que nombrar congresista ad honorem, por lo que viene con tanta frecuencia, ¿no? A informar, porque esta es una función natural del funcionario público. Informar. Rendición de cuentas. Rendición y al instante, no esperar un post-mortem, que han pasado, por ejemplo, el tema de estos de corrupción, ha pasado tanto tiempo y recién empiezan a aflorar como asuntos de corrupción. Entonces, le digo, Gonzalo, estábamos bien. Estábamos mejor, o intentábamos hacer un mejor trabajo. Siempre hay que aspirar a algo mejor. La Contraloría tiene abiertas para el momento 2 investigaciones sobre los recursos de campaña del movimiento Alianza País. En esta dilatada temporalidad, donde hay una instancia que lidera Correa como expresidente y otra instancia que está liderando el señor presidente Moreno. Tienen a Alianza País y a otras organizaciones políticas insertadas en esta alianza política electoral. ¿Qué le corresponde hacer en términos de oportunidad a la Contraloría para analizar cómo se han gastado los recursos de propiedad de todos los ecuatorianos en estos aportes que inventaron igualmente jóvenes presidentes, jóvenes dignatarios, jóvenes parlamentarios que asistieron a la reestructuración jurídica del Estado, época en que nos iniciamos con algunos colegas que siguen en vigor periodístico este mismo instante? Entonces, ellos organizaron y cuajaron el régimen de partidos y todo lo demás. Allí, pero prendieron luces para que haya un respeto a esos recursos. Los de ahora, haciéndole la hora, por lo menos extendiéndole a una revisión de unas 2 décadas mínimo, si no son 3, comenzaron a desoír las normas o a reformarlas, en el afán de meterse la plata del pueblo ecuatoriano, desde los consejos electorales o tribunales electorales, para comenzar con el mal ejemplo, o haciendo de alguna manera convenios, acuerdos con los partidos políticos que eran los potenciales beneficiarios o seguros beneficiarios. Y desde ahí ha habido una estampida de recursos impresionante que quiero que lo recuerden usted como procurador y jurista y usted como contralor o ex contralor y jurista, doctores Medina y Merlo. Al grano, pero vamos. Sin embargo, permítame que muy ligeramente me refiera a que cuando yo ejercí la Procuraduría, casi semanalmente nos reuníamos con el Contralor para tratar una serie de aspectos y conciliar entre los elementos jurídicos, los elementos financieros y los elementos técnicos de la contratación jurídica, de la contratación pública, que a veces aparecían contradictorios. Y entonces había que hacer un esfuerzo por tener un criterio unánime pero claro respecto del tratamiento de los problemas que tienen que ver con la cosa pública en el orden jurídico, en el orden técnico y en el orden financiero. ¿Y si no estaban de acuerdo, doctor Medina? Generalmente encontrábamos una solución adecuada que se ajuste a las normas y no pugne contra concepciones de orden técnico. En eso consistía precisamente los esfuerzos. Ahora, se ha dicho, y en esta misma tribuna he señalado yo mismo, que fue un atentado contra la moral pública la supresión
del informe previo de Contraloría y de Procuraduría de la Contratación Pública, precisamente porque ya se podía a través de estos informes previos prever ciertos aspectos que en materia de contratación pública podrían afectar al erario nacional. Pero luego se les ocurrió suprimir, y yo también expreso mi preocupación por qué no se establece ese dictamen previo. Porque ahora el control es post-mortem, cuando ya han ocurrido los hechos y los eventuales responsables han tomado las de Villadiego, cuando un adecuado control debe ser previo, debe ser concomitante o paralelo a la ejecución de los contratos, y debe ser dicen, también pues, ¿no? Control popular de los efectos que ha producido ese contrato. De suerte que hay que hacer un esfuerzo en este país, y los legisladores deben tener conciencia de su responsabilidad de reformar una serie de cuerpos normativos, pero muy especialmente la famosa Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Políticos, consiguientemente tienen interés en estos funcionarios. Los perdonan, los disculpan o simplemente no les intervienen. Se hacen los otros, ahora que estamos en San Viernes, ¿no es cierto? Se hacen los ciegos, quiero decir. Entonces, no había, por ejemplo, estas... Pero déjeme decirle que ya en materia solamente electoral... que este elemento quisiera que le incluya en lo que usted va a describirnos. En esas épocas, las instituciones públicas ofrecían, ¿no?, o funcionarios públicos vigentes del más alto nivel, le decían al partido tal o cual, midiendo sus factibilidades o posibilidades de ganar las elecciones y de beneficiarles después con contrataciones, obviamente de obras, les ofrecían las instituciones públicas, les ofrecían a cambio de estabilidad, de buenos negocios entre compadres, les ofrecían determinadas sumas de dinero. Como ha ocurrido en los últimos años. Quería referirme, pero en cuanto a la conformación de los órganos de control, especialmente del órgano de control electoral, Consejo Nacional Electoral, que era absolutamente funcional a los propósitos del gobierno de turno, y en siendo funcional se despreocupaban precisamente de controlar las aportaciones a las campañas electorales, que tienen naturalmente la finalidad, porque no hay generosos puros, especialmente de aquellos que tienen grandes intereses contractuales, aportan a una campaña con el propósito de que se me retribuya mediante la asignación de contratos. Mientras más jugosos, mejor. Precisamente la imparcialidad del órgano de control electoral tenía que asegurar este análisis de los aportes, y si es que había alguna sospecha de que habían aportes inclusive de instituciones del sector público, de inmediato debían poner en conocimiento de la Contraloría General del Estado, para que previo el análisis o la auditoría o el examen especial pueda establecerse la posibilidad de una presunción penal, o de peculado, o de alguna otra infracción. Precisamente hay que subrayar, hay que enfatizar en esto. Para eso son los órganos del Estado. Para eso se crea precisamente el Consejo Nacional Electoral,
que no tiene que estar al servicio de los intereses de quien mande en ese momento, sino de los intereses del país, los intereses democráticos, que significan que los procesos electorales deben ser diáfanos, en cuanto a propuestas, en cuanto a financiamiento y sobre todo en cuanto al respeto a la voluntad electoral. Esa transparentación, ¿quién dañó, doctor Merlo? Lamentablemente, como acaba de señalar Gustavo, la nueva ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es hechura del correísmo, aquí no podemos hablar de medias tintas, tiene una cantidad de disposiciones de excepción, que inclusive han sido mal aplicadas al extremo de que se declaró en emergencia ya no solo una obra concreta, el plan relámpago de las provincias centrales, se declaró en emergencia todo un sector, el sector justicia, el sector educación, el sector salud, es decir, se mal usó la ley. Y luego, pues, internamente esta ley, que si bien rige para todo el sector público, para todas las entidades, para todas las empresas, incluso para las empresas mixtas, con participación privada, cuando la participación del Estado es mayor al 50%, puede ser el 49% privada, no importa, ya se somete a la ley de contratación pública. Pero las excepciones son de tal naturaleza, al extremo que todo lo que estamos descubriendo en este momento, pues, ha sido bajo un régimen de excepción. Es decir, contratación a dedo. Y lo más importante, lo que usted pedía, Gonzalo, es que aquí se cruza un tercer elemento, el SRI. Hace algunos años se publicó en... Perdón, ¿en términos de responsabilidad? Sí, así es. Hace algunos años se publicó un dato espeluznante, de que había un número inmenso de empresas que vendían facturas. ¿Cómo es eso? Sí. Aparentemente era una empresa que funcionaba. Y entonces tocaban la puerta de una empresa comercial y le decían, usted necesita subir sus gastos para tener menos utilidad. Gracias. Bueno, nosotros le podemos ayudar. Así es que le podemos mandar una factura por servicios tales, por servicios profesionales, por servicios de consultoría, por estudios, lo que fuese, ¿no? De tramitología, cualquier cosa. En el caso Arroz Verde, porque lo que decía también René es preocupante. Cuidado que por el caso Arroz Verde nos perdamos en el tema de fondo, que es mucho más grave. Claro. Solamente en el caso Arroz Verde, Gonzalo, solamente en ese caso se encuentra 22 empresas que han estado haciendo esta facturación perversa. O sea, le robaron al país por dos lados. No solo que le sacaron plata de empresas públicas, de organismos públicos, contribuciones inadecuadas de contratistas con el Estado, etcétera, sino que además descubren que utilizaron unas 22 empresas, un grupo de empresas, perdón, de las cuales 22 están también en el problema de que o son empresas fantasmas, o son empresas irregulares, ¿no? Y allí viene el tema que hace unos 2 años se reveló que en el país la suma de ventas de estas empresas irregulares alcanzaba nada menos que a 2.300 millones de dólares. Y la suma de compras, porque hace un cruce, ¿no? Ventas y compras. Al final de la contabilidad uno dice inventario final, menos inventario inicial, más compras y menos ventas, y sale el balance. Eso es todo de sencillo. Entonces, tenían que hacer trampas por el lado de las ventas y por el lado de las compras. El número de empresas que están metidas en este lío
Solo 22 aparecen en el caso de Rosverde, pero son 873 firmas fantasmas o inexistentes con ventas de este nivel. Y los clientes, Gonzalo, compañeros de la mesa, los clientes de estas empresas son nada menos que 17.122. ¿Qué le parece? Hay empresas de toda naturaleza, por eso Gustavo tenía súper razón cuando dice, este momento prácticamente están ahogándose. Porque imagínense, la Fiscalía no solo tiene que hacer un análisis de estas 22 empresas, sino que tendrá que comenzar a coordinar con el SRI. ¿Y qué diablos está pasando con el resto, que son nada menos que 17.122 empresas que están negociando con estas que facturan falsamente y cuyas compras fueron de 2.788 millones de dólares? Bueno, realmente, Gonzalo, yo creo que aquí, en esta plataforma... Son rubros increíbles, ¿no, doctor? Que es Radio Democracia. Usted tiene aquí este rato solamente para ir desembrozando este tema, para estarse... Yo le tengo otro dato, no yo, sino la investigación periodística. El medio digital La Fuente nos informa que sobre los aportes irregulares a la campaña presidencial del actual primer mandatario, se refieren al presidente Moreno, deja una lista de 9 empresas privadas que supuestamente colaboraron con dinero para el presidente. Así dice. Esos valores no fueron declarados ante las autoridades competentes, pese a que, tal como pudo verificar el diario El Expreso, existen vínculos entre el Estado y los presuntos aportantes. Aquí vienen las cantidades. Entre el 2016, no es que solo el arroz bermejo, el arroz verde, no se trata solamente de ese caso. Morado. Entre el 2016 y el 2018, 4 de las empresas mencionadas en la publicación obtuvieron contratos con el Estado por más de 116 millones de dólares. 116 millones de dólares. Así leerlo me resulta fácil. Miren ustedes cuántas cosas pudimos haber hecho para la gente pobre con 116 millones de dólares. El gobierno central, empresas públicas, ministerios y algunos municipios adjudicaron compras de bienes y servicios. Y aquí viene lamentablemente una empresa que siempre hemos de respetar. Hidalgo aparece en el documento del medio digital con una donación de $900,000. Y también entre los proveedores calificados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. Y en el año 2016, año de la campaña presidencial en cuestión, se adjudicó 2 contratos por un total de $18.5 millones de dólares. ¿Quiénes fueron los contratantes? Según La Fuente, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, la empresa municipal de agua potable de Guayaquil, firmaron contratos con la constructora que fue señalada en la publicación. Aquí viene la recompensa, naturalmente, de los $900,000. Esto está claro. Se consultó con la empresa por la acusación mediante su correo electrónico institucional, ingeniero René Ortiz y doctor René Ortiz. Usted tiene esos dos diplomas, que si se llaman diplomas son gigantes. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, dice La Fuente. También se extendió el requerimiento de información RICONCIP, Construcciones Civiles. La empresa también es observada por supuestos vínculos, nexos y entregas de recursos al movimiento Alianza País. Ellos todavía
no han proporcionado ningún tipo de respuesta. Entonces, ahí ve usted claramente, ingeniero Ortiz, cómo se han manejado de última data estos elementos. Pero el tema que se pregunta a la gente es, ¿y ese I con 3 puntos suspensivos? ¿Y qué pasa? Ya mismo nos olvidamos. Pasado mañana estarán volviendo con otras letras, con otras denominaciones, con otros nombres, a hacer lo mismo, en el afán de beneficiarse de contratos, porque eso trajo como moda, como práctica, el correísmo, dice usted, ingeniero Ortiz. Eso es lo que se deduce de la investigación de los medios. Gracias a Dios que existen. Gracias a Dios que ellos pudieron investigar. Gracias a Dios que información fluye para que ellos puedan nutrirse y luego pues, transparentar lo que no se transparentaba durante la administración pública. Y yo quiero resaltar algo que he planteado con alguna frecuencia en sus invitaciones y es el Estado empresario. Yo creo que ha llegado el momento de desmantelar el Estado empresario, porque da la impresión de que todas las empresas lo que buscan es contratar con el Estado empresario, en lugar de que esto se maneje directamente por empresas privadas y los órganos de control estén encima de las empresas privadas. Porque estas cifras que muestra Marcelo sobre la estafa, el fraude al SRI, esto es inconmensurable, esto es repugnante, como sabes o suele decir Mauricio Gándara, repugnante escuchar todas estas cosas. Y entonces ha llegado el momento, decía yo, insisto, de que el Estado empresario tiene que desaparecer. Por muchas razones. Porque da la impresión de que el Estado empresario siempre va a tener que recompensar las donaciones que recibe con contratos. Es lo que... Lamentablemente también empresas importantes, empresarios importantes sucumben. ¿No? Yo no me imaginaba, por ejemplo, estos nombres, ¿no? Dijo usted la Fabril, Hidalgo, no quiero sino poner el santo nomás, no el milagro. Hidalgo, la Fabril. Además, compañías muy robustas, económicamente importantísimas, que no requieren entrar en estas prácticas. Entonces son los particulares. Bueno, les estoy dando elementos para disimular el asunto, porque esto es cuestión del directorio y de los propietarios, más del directorio, que son los propietarios, que del mismísimo gerente, ¿no es cierto? O los particulares que van a hacer méritos haciendo este tipo de negocios. ¿Y cómo así sacaste este contrato? Le preguntan en directorio. Bueno, pues mis amistades, dice. No, este fulano es muy bien visto en el estado ecuatoriano, qué sé yo. Este otro Riconcip. No estoy anunciando el milagro. La prefectura de Los Ríos. Aportes a la campaña, incluso del binomio que sigue vigente. La prefectura de Manabí. La Sinopedo Internacional. La Secretaría de Inteligencia. El ROMI ha sabido ayudar a las campañas, no con plata de él, pues. Plata de los impuestos de los ecuatorianos. Exactamente, pero era para espiarnos. Además. Porque son, bueno, Don Gonzalo, aquí hay una servicios de seguridad, Rey Lácteos, Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela. Tenga la bondad, doctor. Sí, el tema podríamos centrarlo en esta reflexión. Yo creo que es un reto fundamental para la Contraloría. Aquí está
yo que hemos estado en funciones públicas en este momento, exigirla, es decir, auditar en base al mandato de 2 artículos, el 359 y el 360. No hay que darse muchas vueltas. El 359 y el 360. El 360 ya me referí. Hay fuentes de financiamiento prohibidas. Prohibidas. Y si se ha caído en esta figura, tiene que ser lo más enfático en las responsabilidades penales. Y en cuanto al financiamiento privado, hay una norma que es tan elemental, con las cifras, Gonzalo, que usted nos dé este momento, olvidémonos del nombre de las empresas. Dice este artículo que no podrán existir contribuciones, así es, anónimas. Y la persona natural o jurídica, la Secretaría Técnica de la Reconstrucción del Terremoto, con los recursos que contribuimos todos los ecuatorianos con nuestra plata, que fue alto el impuesto para Manaví. Muy generoso. ¿Cómo es el artículo? Muy solidaria. El 359, financiamiento privado, que prohíbe la ley, lo dice, acabas de mencionar. no podrán existir contribuciones anónimas. No hay los anónimos. Y la persona natural o jurídica, o sea, la que de frente lo hace, podrían hacer estas, no podrá contribuir anualmente con un monto superior al valor de 200 canastas básicas. La multiplicación es muy sencilla. 200 canastas básicas ecuatorianos es $128,000. Y hay otra limitación. Tampoco podrá ser superior al 10% del presupuesto anual de la organización política respectiva. Hay organizaciones políticas pequeñitas, ¿no? Tampoco hay otra limitación, puede ser más del 20%, del 10% del presupuesto de esa entidad. Lo máximo que puede donar 150, dice, es $128,000. Las empresas más grandes del país. En esa lista, Gonzalo, solamente en este colectivo de aportes de campaña, apenas de una campaña, se ha entregado 7.720.000 y han recibido Patricio y Diego. Les digo los apellidos. Patricio Beltrán y Diego Espinosa de Herbercur. ¿Qué será esto? ¿Qué alhaja? ¿Es de dueño o accionista principal Diego o Patricio, los dos? Buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana $30,000 al año por darle la papilla a su hijo. ¿No lo creen? Tenemos una llamada al aire. Hola, ¿sí?